Excelente, pues si me permiten, son las 5 de la tarde. Vamos a dar inicio con la capacitación del día de hoy. Muy buenas tardes nuevamente a todas y todos, agradeciéndoles a todas y todos su participación, su asistencia el día de hoy. Es un viernes lluvioso, ya estamos aquí cerrando una nueva semana más de capacitación, rebasando las 50 capacitaciones ya a lo largo de este inicio de la agenda de formación y capacitación. Gracias a todos que han estado al pendiente de estos temas. El día de hoy tenemos un tema muy importante, macrotendencias para el futuro sociopolítico. Ya nos acompaña aquí también nuestro ponente el día de hoy, Gerardo Enrique Garibay Camarena, va a estar con nosotros a lo largo de esta hora y media y en el tiempo de preguntas y respuestas, por supuesto, a lo largo de estas 2 horas para comentar acerca de este tema. Les agradecemos mucho que podamos estar participando, que podamos estar enviando mensajes por ahí en el chat, cualquier duda, levantando la mano, ahí vamos avanzando en el desarrollo de la conferencia. Y por supuesto también comentarles que a lo largo del desarrollo de estos proyectos, pues vamos a estar ya iniciando también la próxima semana en capacitación para aquellas personas que todavía no se inscriben a los nuevos cursos, para que vayan a visitar a la página del cdepangto.org para que podamos también ahí dando seguimiento y que no se pierda este hilo de buenas capacitaciones. Me voy a permitir presentar rápidamente a nuestro ponente el día de hoy, Gerardo Enrique Garibay Camarena, doctor en Derecho y maestro en Política y Gestión Pública, con 15 años de trayectoria profesional. Es editor de Bellington.mx, autor de más de 500 artículos publicados en medios de comunicación de varios países, así como de 3 libros, incluyendo Sin Medias Tintas y López, Carter y Reagan. Su nuevo libro, Cómo jugar al ajedrez sin dados, una guía para leer la política y entender a los políticos, ya está disponible en Amazon y por supuesto también en libros, en tiendas de libros digitales. Dándole la más cordial bienvenida, iniciamos con la capacitación del día de hoy a nuestro ponente, a Gerardo Enrique Garibay Camarena. Adelante, Gerardo, muchas gracias. Un momento para habilitarlo, tienes razón. Listísimo. Ahí estamos. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias. Ya somos 47 personas acá en la sala. Muchísimas gracias a todos por dedicarnos esta tarde de viernes para seguirnos preparando. Y en este caso vamos a hablar de un tema que, digamos, es no tan partidista, en el sentido de no vamos a estar hablando acá tanto de elecciones o de candidatos, sino de las macrotendencias. De entrada, el nombre macrotendencias se oye curioso, ¿no? Se oye como esas cosas que te quieren vender cuando te quieren vender un curso al doble de precio, ¿no? Macrotendencias, son como tendencias, pero macro. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué es una tendencia? Una tendencia es algo que tiende a pasar, es decir, que no está predestinado, no vivimos nosotros en ese cosmovisión de los griegos, donde todo estaba destinado a pasar de cierto modo. Pero dentro de la nube de interacciones humanas y dentro de la nube de acontecimientos, hay ciertas cosas que tienden a suceder de manera semejante, que se empiezan a agrupar y que implican cambios en un cierto sentido. Es decir, por ejemplo, si tú, no sé, comes 1 litro de helado todos los días, esa acción va a implicar una tendencia a engordar. El que engordes o no y el cuánto engordes va a depender de tu metabolismo, va a depender del tipo de helado, va a depender de a qué hora te lo comas, va a depender de 20,000 variables. Pero siempre va a haber una tendencia a engordar. Del mismo modo con estos temas que vamos a ver ahorita, no están predefinidos, no están predestinados a cambiar el mundo de una manera A, B o C, pero tienen la fuerza, tienen el impulso suficiente como para empezar a modificar el avance de la sociedad en ciertas direcciones y de cambiar drásticamente
la forma en que hoy convivimos, la forma en que hoy producimos, la forma en que hoy luchamos por el poder, la forma en que hoy trabajamos y entendemos nuestra vida. Entonces, macrotendencias no significa el futuro va a ser exactamente así. No significa jugar al, a los supersónicos o a la ciencia ficción para decir las cosas van a ser literalmente de este modo. Porque la verdad es que no sabemos nada sobre el futuro. Para cómo ha estado el 2020, igual y en agosto pasa otra cosa y regresamos todos a la edad de piedra. Lo que sí significan es entender que hay ciertos conceptos que van agrupando a movimientos relevantes, ya sea en la industria, ya sea en la sociedad o en la política, y que al identificar estos podemos entender un poquito más para dónde se está moviendo la sociedad, sin tener una bola de cristal, sin tener la claridad de saber exactamente qué es lo que va a suceder en el futuro, sí nos permite reducir un poco la incertidumbre. Y por eso, el día de hoy, para cerrar con este bloque de 3 participaciones en las que he tenido el honor y el orgullo de ser invitado por parte del Comité Directivo Estatal del PAN, quise cerrar con este tema, macrotendencias para el futuro sociopolítico y además centrándome en 5 grandes macrotendencias de las cuales considero que debemos poner atención. Nuevamente, no son como 5 cajas de zapatos distintas, se involucran entre ellas, tienen que ver, por ejemplo, el tema de los datos, el tema del transporte automatizado, tiene por supuesto mucho que ver con la industria 4.0, pero los planteo como temas distintos, como 5 temas separados, para facilitarnos el irlos revisando uno por uno y el ir entendiendo sus implicaciones para nuestra vida. Estos son los 5 elementos que yo considero que más, de manera más influyente, están cambiando nuestra realidad y además están apuntando hacia cómo será nuestra situación futura. Futura estamos hablando cambios que ya se empiezan a dar, pero que probablemente los veremos con mayor claridad dentro de unos 20 o 30 años. Estas 5 macrotendencias son la industria 4.0, los cambios en el transporte, todo el tema de datos, privacidad y ciberdelitos, el tema de teletrabajo y el tema del poder, nacionalismo y globalización. Entonces vamos a comenzar con el primero de ellos, que es el de la industria 4.0. De entrada, el nombre 4.0 pudiera sonar como si estuviéramos igual, ¿no? Vendiendo marketing, ¿no? Es que hay ciertas cosas que se les llama en inglés catchphrases, que de repente todo el mundo empieza a usar en el ámbito empresarial para verse a la moda, ¿no? Entonces, una de ellas es 4.0, ¿no? Y de entrada pareciera que es como pues ya nos agotamos el 3.0, vamos ahora a ponerle 4.0 para que impacte más. Pero la verdad es que sí hay algo de fondo en esta definición. Sí hay la suficiente cantidad de cambios como para darnos la convicción de que estamos entrando a un entorno drásticamente distinto al de la industria 3.0, que es en la que nos encontramos todavía actualmente. ¿De dónde surge el término industria 4.0? Se originó en el año 2011 en un proyecto que traía el gobierno alemán y se volvió en estos 10 años, se ha vuelto sinónimo del concepto de cuarta revolución industrial. Y se empezó a hablar de la cuarta revolución industrial en el año 2015, en un artículo que escribió Klaus Schwab, que es presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial. Entonces, él escribe este artículo, lo publica en el 2015 en una revista que se llama Foreign Affairs, que es como la revista de referencia para quienes se dedican a temas de política internacional. Y pues como el señor pues era esencialmente el dueño del Foro Económico, por lo menos el dirigente del Foro Económico, pues al año siguiente decidió que el Foro Económico tuviera como tema dominando o comprendiendo la cuarta revolución industrial. Y a partir de ahí se empezó a hablar de este concepto de cuarta revolución industrial, lo cual nos lleva a que tengamos que entender qué han sido las revoluciones industriales. Las revoluciones industriales
son cambios en la tecnología y en la forma de producir que transforman drástica y radicalmente la manera en que funciona el ámbito productivo. Es decir, no sé, inventar un mejor vaso de colores no es una revolución industrial. ¿Qué sí ha sido una revolución industrial? Lo fue a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, la expansión del uso del vapor, del poder del vapor y del uso del agua. Estas primeras máquinas que funcionaban a vapor y que funcionaban en base a agua detonaron la primera revolución industrial. Y ahora, algunos de ustedes pudieran decir, bueno, es que había máquinas que funcionaban con agua desde los griegos y los romanos. Y es cierto, pero esta tecnología no llegó hasta el punto de transformar la manera en que se produce, sino hasta el siglo XVIII o XIX. Es decir, para una revolución industrial no basta con un descubrimiento tecnológico, sino que ese descubrimiento tecnológico tiene que cambiar completamente las reglas del juego. Y así lo hizo en la primera revolución industrial, la mecanización por medio del vapor y del agua. La segunda revolución industrial vino a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿con qué? Con la utilización de la electricidad y con las líneas de ensamblaje, ¿no? Todo este ¿no? paradigma que encarnó sobre todo Henry Ford con el modelo T, en el cual se ampliaba la capacidad de producción, se potenciaban las economías de escala y por lo tanto artículos que de otro modo hubieran sido de lujo se volvían de consumo masivo. La tercera revolución industrial, por supuesto, fue la adopción de las computadoras y el inicio de la automatización. Eso comenzó desde las finales de la Segunda Guerra Mundial y hasta la fecha, ¿no? Estamos en ese proceso. ¿Qué pasa entonces con la cuarta revolución industrial? Pues seguimos teniendo computadoras, sigue teniendo que ver con la computación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los sistemas que creamos se vuelven inteligentes. ¿Qué es que algo se vuelve inteligente? Cuando alguien les hable de un sistema, de un aparato, de un producto inteligente, lo que quiere decir es que ese producto reacciona a condiciones externas y se adapta a ellas. A eso se refiere un producto inteligente. Y entonces tenemos ahora sistemas inteligentes y autónomos que son impulsados por data, por información y por aprendizaje de las máquinas. Aprendizaje de las máquinas o aprendizaje automatizado, lo que quiere decir es que generas un algoritmo, que esencialmente un algoritmo es darle una orden a la computadora, del mismo modo en que se hacían las tarjetas perforadas hace 100 años para dar a las primeras computadoras. Bueno, un algoritmo esencialmente es decirle a la computadora, a ver, haz esto, si pasa esto, haz esto otro, si pasa esto, haz esto otro. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora la ciencia que respalda todos estos aspectos ha evolucionado hasta el punto en que tú le puedes enseñar a esa computadora, puedes escribirle un algoritmo a partir del cual esa computadora puede aprender sola y puede integrar los datos que ya generó en nuevos cálculos. Es decir, es como si agarras una calculadora que en lugar de sumarte nada más 2 más 2, te suma 2 más 2 igual a 4, y luego utiliza ese 4 como insumo para otra operación y lo compara con otra división que hizo por aparte, y entonces 4 entre 4 igual a 1, y entonces con ese 1 utiliza otra cosa. Básicamente lo que empiezan a generar estos sistemas es ya sea un análisis de escenarios o una revisión, una verificación de qué es lo que sucede en ciertas condiciones, y a partir de esa información van perfeccionando su estrategia, por decirlo de algún modo. Por decir, si yo quiero estar a dieta y paso afuera de una panadería y me da hambre y por lo tanto me meto como y rompo la dieta, ¿qué es lo que voy a hacer al día siguiente? Ya no pasar afuera de la panadería. Eso mismo hace el algoritmo. Si se da cuenta que hacer A provoca un resultado indeseable,
entonces ya no va a volver a hacer A. Si se da cuenta que hacer B provoca un resultado deseable, entonces va a volver a hacer B. Y además va a estar probando una cantidad prácticamente infinita de escenarios para saber exactamente cuál es el mejor camino a seguir. ¿Se acuerdan en la película de los Avengers, cuando se enfrentan a Thanos, el Doctor Strange mide los escenarios, ¿no? Y se mete a revisar 14 millones de escenarios. Bueno, eso que parece magia, incluso absurdo en el universo Marvel, es lo que hacen los algoritmos y lo que hacen los esquemas de aprendizaje automatizado todos los días, todo el tiempo, e incluso con más escenarios que esos 14 millones. Entonces, pues eso te cambia completamente el juego. Te transforma completamente las circunstancias y abre la puerta a un montón de nuevas situaciones. A mí particularmente me ha gustado tablita del Boston Consulting Group que señala, son 9 cambios importantes, 9 adaptaciones muy importantes que trae consigo la industria 4.0 y que van a cambiarnos la vida a todos. O sea, no hay nada de que, no, bueno, es que yo estoy trabajando en algo que no tiene nada que ver con las computadoras, entonces a mí no me va a afectar, no. Todos, va a ser juego nuevo, o está empezando ya a ser juego nuevo, porque además todas estas cosas ya se están aplicando para todos. Por inicio de cuentas, el tema del Big Data o datos masivos, que es todo esto que les he explicado, que ahorita no me voy a meter porque lo voy a platicar más adelante. Robots autónomos, es decir, robots que toman decisiones entre sí, y definen qué hacer y definen cómo moverse. Esto ya está funcionando y esencialmente, ¿qué implica un robot autónomo? Un robot autónomo es básicamente darle cuerpo a un algoritmo. Es decir, si pasa esto, haces esto, si pasa esto, no haces esto, no haces esto otro. Eso se lo das a una máquina y entonces la máquina empieza a moverse por sí misma. Y esto es algo que ya está funcionando e incluso de manera masiva. Por ejemplo, uno de los centros de distribución de Amazon, si mal no recuerdo, en California, tiene 3,000 robots que están dedicados exclusivamente a mover el inventario. Es decir, son robots chiquitos, llegan, entran, levantan la repisa y ellos saben cómo moverse adentro de la bodega y le llevan la repisa al empleado que es el que está preparando las cosas y metiéndolas en la cajita para mandarlas. Y antes un robot así tendría que seguir rutas preestablecidas. No, ahora estos tienen cámaras, entienden lo que los rodea y reaccionan a partir de lo que los rodea. Y no es algo de ciencia ficción, es algo que ya está funcionando ahora y más adelante les voy a platicar de muchísimas otras tecnologías que ya están funcionando, que no estamos hablando de prototipos, sino estamos hablando de empresas que ya están funcionando y que están cambiando la forma de hacer las cosas. Simulaciones, que básicamente tiene que ver con esto, ¿qué pasa si hacemos A? Cada vez más se podrá simular de manera mucho más desarrollada, lo cual te va a permitir ahorrar un montón de costos. Por ejemplo, en la construcción ya desde hace un buen se utilizan simulaciones, se utilizan túneles de viento y ciertas otras estrategias para calcular qué tanto va a resistir un edificio. Y eso ha hecho posible que, por ejemplo, en Ciudad de México se empiecen a construir edificios realmente altos. Si se acuerdan, pues Ciudad de México prácticamente no tenía edificios altos todavía hace unos 20 años. O sea, estaba la Latino, que para los 50 era un edificio enorme y fue un edificio vanguardista, pero que ya para nuestros tiempos es un edificio bastante chaparrito. Estaba la torre de Pemex y ya. ¿Por qué no había edificios altos? Pues por el tema sísmico. La nueva capacidad de simulaciones ha permitido desarrollar edificios antisísmicos capaces de resistir sismos de hasta 8, 8.5. Algunos dicen que incluso sismos de 9 grados en la escala de Richter, que 9 grados en la escala de Richter es prácticamente el inicio del apocalipsis. Y eso hace posible que una ciudad que estaba topada de edificios de 40 y 50 pisos, de repente pueda tener edificios mucho más altos, ¿no? Aún así, por ejemplo, Monterrey, si mal no recuerdo, sigue teniendo un edificio más alto que la Ciudad de México, pero la Ciudad de México pues, está incrementando su construcción, está incrementando
su potencial de desarrollo en base a estas nuevas tecnologías. Y lo mismo va a ser la simulación con todo. O sea, conforme estos ejercicios de simulación se vuelvan más baratos, pues va a llegar el momento en que, oye, quiero poner un carro de tamales. ¿Lo pongo en esta esquina o lo pongo en la siguiente? Simulación. Y va a haber algún Uber de simulaciones que te haga eso. ¿Qué implica? Pues que las curvas de aprendizaje se van a reducir, que las barreras de entrada se van a reducir y que por lo tanto la competencia en todos los mercados se va a incrementar de manera dramática. Orientación. Integración horizontal y vertical de sistemas. Esto se refiere a que las compañías están sistematizando cada vez más sus cadenas de proveeduría, su relación tanto con quien les venden a ellos como con los clientes. ¿Esto qué significa? Significa el desarrollo de clústeres. Y Guanajuato ha sido justamente pionero en generar este esquema de un clúster automotriz que se ha vuelto muy atractivo justamente por eso, porque la cercanía geográfica es un elemento que ayuda a la integración de sistemas horizontal y verticalmente. El Internet de las cosas. ¿Qué es el Internet de las cosas? El Internet de las cosas es que los aparatos se hablen entre sí usando Internet. Es decir, que por ejemplo, tengas un termostato que está conectado a tus focos y entonces si la temperatura baja de ciertos grados, entonces automáticamente los focos se van a encender hasta que la temperatura se vuelva a normalizar, sin que los tengas conectados directamente con un cable entre ellos, sino de internet. El tema de la ciberseguridad lo vamos a platicar más adelante. El tema de la nube. ¿Qué es la nube? La nube es que en lugar de que tengas las cosas en tu computadora, las tienes guardadas en la computadora de alguien más. Con la ventaja de que eso implica que normalmente sea alguien más, que es Amazon, es Google, es Alibaba, pues tiene expertos en cómputo que van a cuidar ese CPU para que ese CPU no tenga problemas. Y además, como esas empresas compran muchos CPUs, van a poder ofrecerte espacio en la nube mucho más barato que el que tendrías si tuvieras que estar comprando tú un CPU tras otro, tras otro, tras otro. El Additive Manufacturing, vamos a hablarlo de manera específica ahorita más adelante. Y la realidad aumentada. ¿Qué implica realidad aumentada? Implica sistemas que son capaces de observar la realidad, observar, por ejemplo, lo que estás viendo y aportarte información relevante para lo que estás haciendo. Hay empresas que, por ejemplo, ya le están dando a sus trabajadores una especie de lentes, de manera que cuando el trabajador observa un producto, por realidad aumentada le sale a lo mejor qué precio debe tener, dónde lo debe acomodar, qué riesgos tiene, etcétera. Y nuevamente les digo, todo esto no son cosas que estén en el futuro lejano, que lo estemos empezando a ver, son cosas que ya están funcionando. Y que lo que pasa es que todavía a lo mejor no nos llegan tanto, no nos damos tanto cuenta de ello, pero ya están funcionando, ya están en la realidad. Y uno de los que me quiero enfocar es el tema de la impresión en 3D, que tiene que ver con esto del additive manufacturing, que básicamente es ir fabricando, sumando capas. Una impresora 3D esencialmente lo que hace es aventar una capa de material tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y hacerlo de una manera lo suficientemente efectiva como para poder crear diseños cada vez más complejos, como por ejemplo esta calaverita. Con impresión 3D ya se estaban haciendo pruebas para imprimir casas. O sea, que imprimir casas básicamente implica pues, ir poniendo material más material más material más material. Ya se están imprimiendo prótesis, se imprimen caretas, se imprimen juguetes. Ya hay impresoras 3D caseras y ya no son tan caras. O sea, ustedes se pueden comprar una impresora 3D por menos de lo que les va a costar un PlayStation 5. ¿Y qué significa esto? Que conforme avance esta tecnología, que además está avanzando relativamente rápido, en 5 o en 6 o en 10 años, tú vas a poderte comprar una impresora 3D que puedas imprimir, que puede imprimir en varios materiales y que esencialmente puede imprimir productos. ¿Quieres un vaso? En lugar de comprarlo en la tienda, imprímelo en casa. ¿Quieres una cartera?
imprímela en casa. ¿Qué implica esto? Implica una transformación radical del sector de la manufactura. ¿Por qué? Porque para muchos productos ya no vas a necesitar tener una fábrica. Lo que vas a vender simple y sencillamente van a ser los planos. Y como si te pones a vender planos, lo que va a pasar es que te los van a piratear de inmediato. Entonces el sector va a tener que moverse hacia un esquema más parecido a Spotify o a Netflix, en el cual por una renta mensual de X cantidad de dinero, déjenme quitarle el audio al celular, donde por una renta mensual de X cantidad de dinero vas a tener derecho a descargar X cantidad de planos. Y entonces pues ya no vas a necesitar tener fábricas, por lo menos para ciertos productos. ¿Qué significa? Que si tú tienes una gran idea y eres muy buen ingeniero, eres muy bueno para diseñar, diseñas el plano, con eso estás en el negocio. Tu barrera de entrada para entrar al negocio se reduce muchísimo. ¿Y esto qué significa? Muchísima más competencia, significa reducciones en los precios y significa aumentos en la productividad. Porque además, les quiero comentar que esto ya está ocurriendo. Por ejemplo, ya imprimimos comida. Esto era algo que se decía como un super ciencia ficción, por ejemplo, en los supersónicos de Jetsons. Una de las cosas que hacían era que tenían una máquina en la que le apretabas un botón y esencialmente imprimía la comida, ¿no? Hasta el hueso para el perro. Aquí lo único curioso es que el papá supersónico está leyendo un periódico y esos pues ya prácticamente no existen, pero pues eso ya en la realidad está. Ya imprimimos comida. Miren esta hamburguesa impresa en 3D. Está impresionante, ¿verdad? Bueno, les tengo una pequeña confesión. No se los quería decir, pero en realidad esto es falso. Los estoy tratando de engañar. Obviamente no podemos imprimir todavía una hamburguesa. Lo que sí podemos es imprimir comida en capas. Así. O sea, la realidad actual todavía no estamos aquí, pero ya estamos aquí. Y ya hay restaurantes, digamos que son restaurantes fifís, para usar el término de Obrador, son restaurantes conceptuales, pero ya hay restaurantes donde tú comes un menú de comida impresa, ya no preparada de la forma anterior, sino impresa con maquinaria como lo estamos viendo en este caso. ¿Qué les quiero decir con esto? No estamos todavía en el futuro, no estamos acá, pero ya estamos aquí. Y conforme avanza la tecnología, esto se vuelve mucho más rápido, este avance. ¿Por qué? Conforme avanza una tecnología, su avance, valga la redundancia, se vuelve más rápido. Porque en cuanto las personas empiezan a ver utilidad a algo, empiezan a adquirirlo, empiezan a consumirlo, y empieza a haber incentivos para que cada vez más personas trabajen en mejorarlo. ¿Por qué el ser humano se tardó 2 millones de años en descubrir la agricultura? Pues porque era imposible coordinar grupos amplios de personas para encontrar soluciones. Sin embargo, hoy en día tenemos 7.500 millones de personas permanentemente interconectadas. Dentro de esos 7.500 millones de personas hay cientos de millones de científicos que están interconectados, que están en las mismas redes sociales, que con una búsqueda en Google puedan encontrar qué están haciendo sus colegas del otro lado del mundo, y entonces los conocimientos se integran, interactúan, que interacción es una palabra clave aquí, interactúan mucho más rápido. Y al interactuar mucho más rápido, esto permite que avances que de otro modo se hubieran tomado incluso cientos de años, se tomen ahora años o incluso meses. La tecnología avanza, pero estamos apenas en el inicio del proceso. Ahora, ¿qué va a significar esto? Esto significa grandes desafíos. De entrada, el de la automatización. Se han hecho cálculos de que entre 400 y 800 millones de puestos de trabajo se pueden volver innecesarios en los próximos 12, 13 años debido a la automatización.
Ahora, ¿esto qué significa? ¿Que tenemos que salir a protestar por el desempleo? Por supuesto que no, porque aquí entra en juego un concepto clave, un concepto fundamental para entender el progreso humano. Y este es el concepto de destrucción creativa. No toda la destrucción es mala. Hay destrucción que es muy buena. O sea, pensemos, por ejemplo, la llegada de los animales de carga, de las vacas y de los caballos con los españoles, significó la destrucción de las fuentes de empleo de los tamenes, que eran personas que se dedicaban a cargar a los demás. Pero pues esa destrucción fue positiva. Ya los seres humanos no tuvieron que estar cargando a otros, sino que podía hacerlo una vaca, un caballo, una carreta. El automóvil redujo drásticamente la cantidad de uso de los caballos. Se destruyó la fuente de empleo de los cocheros. Pero eso fue bueno, porque es evidentemente superior al moverse en un coche al moverse en un caballo. Lo mismo con la automatización. El mundo es hoy mucho más próspero de lo que ha sido en cualquier otra etapa de nuestra historia. Normalmente, y normalmente le estoy hablando desde hace 2 millones de años que surgió el primer ser humano en África, o el primer antecedente del ser humano en África, hasta hace 200 años, prácticamente todo el mundo, toda la gente, era extremadamente pobre. Extremadamente pobre no es, híjole, me faltan 5 pesos para completar mi recarga de 50 varos del Unifón. No. Extremadamente pobre es no tengo que comer y me muero de hambre. Hace 200 años todavía, el 90 y tantos, 94% de la población vivía en esa pobreza extrema. Hoy en día, ese porcentaje es mucho menor, está por ahí del 10, 12%. En México ese porcentaje es el 1 o en el 2%. O sea, por esa extrema medida de estándares internacionales del Banco Mundial, que es ingresos de menos de 1 o de 2 dólares diarios. Entonces, también luego a los mexicanos nos encanta quejarnos. Ay, es que vivimos en el país más pobre y más corrupto y más horrible del mundo. No es cierto. No es cierto. Claro, te comparas con Dubái y con Estados Unidos, pues sí, estamos del carajo. Pero no vivimos en un país tan malo. Y el resto del mundo ha mejorado también radicalmente, incluso el África subsahariana. Las grandes hamburguesas que se veían todavía en los años 60, 70, hoy son cosas del pasado. A pesar de que la cantidad de población ha aumentado enormemente. Entonces, si esas maravillas ha hecho la tecnología, ha sacado a miles de millones de la pobreza y las ha colocado en la clase media, aún más va a suceder, o puede suceder, con el avance de la automatización. Entonces, no hay que caer en el pesimismo. Hay que entenderlo en su... Y de entrada, esta primera parte del tema es muy optimista. Los avances tecnológicos que estamos teniendo son maravillosos. Nos ponen a las puertas de la era dorada de la humanidad. O sea, no estamos peor que nunca, estamos mejor que nunca y las cosas pintan para que estemos mucho mejor en los siguientes 10 a 15 a 20 años. Tenemos cambios radicales, por ejemplo, en la logística. Y escogí esta foto porque ustedes y yo vemos estas cajitas, las que lleva el tren o a veces las llevan también los camiones. Las vemos todo el tiempo, ni siquiera les damos importancia. Bueno, estos señores y señores, yo creo que después de la computadora, el segundo invento más importante del siglo XX fueron esos contenedores. Porque permitieron que no tuvieras que estar cargando y recargando y cargando y descargando en cada puerto o en cada punto de cruce. Agarras uno de esos contenedores, lo llenas, lo subes a un tren, ese tren llega a un puerto, en un puerto lo subes al barco, del barco atraviesa el mundo, llega al otro puerto, el mismo contenedor sin necesidad de cargarlo ni descargarlo, exactamente el mismo contenedor, lo llevas, lo montas en otro tren, de ese tren llega a una estación, de la estación lo montas en un camión y el camión llega y lo lleva a la bodega. Imagínense lo complicado que sería tener, por ejemplo, este mismo puerto si no existían los contenedores, sería imposible. Y con todo este asunto de la industria 4.0, el aprendizaje automatizado, los datos masivos, la logística va a avanzar todavía mucho más. Ya hay puertos inteligentes donde básicamente estos contenedores los mueven robots.
y va a aumentar todavía más, se van a volver mucho más eficientes, se van a volver mucho más inteligentes en el futuro cercano. ¿Y esto qué implica? Que va a ser mucho más fácil exportar y va a ser mucho más fácil importar en términos logísticos. Falta ver el tema político, que con ese vamos a cerrar, porque les adelanto que no está tan color de rosa el panorama. O sea, empezamos con optimista, pero el panorama no está tan color de rosa. El segundo elemento de los que les quiero comentar hoy es el tema del transporte. Viene un cambio radical, o mejor dicho, ya está iniciando un cambio radical en el transporte. Durante 2 millones de años, desde que el primer antecedente del ser humano se peleaba persiguiendo monos en África, hasta hace 7, 8 años, los seres humanos podíamos transportarnos básicamente solo en vehículos que tuvieran un conductor humano. Ya no más. Les presento este camión. Si lo ven en la carretera, no notarían nada extraño, ¿no? Un camión bonito, ¿no? Finolis. Tiene una característica peculiar. Es un camión que se conduce solo. Es un camión que no necesita chofer. No tiene que haber un humano al volante. Es un self-driving truck. Y ustedes me podrán decir, pero eso ha de ser un prototipo, y nada más la foto es un render. No, es una empresa que se llama Too Simple o TU Simple. Y esta empresa ya está trabajando, o sea, ustedes se pueden meter a su página de internet. Entre otros, le está trabajando a UPS para mover paquetería en carreteras de Estados Unidos. Es decir, estos camiones, estas empresas son reales, están funcionando, están recorriendo manejándose solos las carreteras de los Estados Unidos hoy. O sea, no es algo que mañana, que se anunció, que van a investigar, no. Ya está funcionando. Y además ni siquiera es novedad del 2020. Esto tiene como 3 años que empezó. ¿Qué implica esto? O sea, imagínense lo que va a implicar de entrada para el diseño de los coches, que ya no tenga que tener asiento del conductor. O sea, el vehículo esencialmente, si ven su coche, está hecho, está diseñado tomando en cuenta al conductor. Y al conductor le añaden espacio pues, para que pueda meter otra gente. Pero el núcleo del diseño del vehículo es el conductor. ¿Qué pasa si quitan ese núcleo del diseño del vehículo? Vamos a ver vehículos circulares, vehículos triangulares, vehículos en los que puedas estar trabajando desde el vehículo, estar en una reunión y estar en el vehículo todo el tiempo, como por ahí cierta persona a la que luego cacharon. Y, y quienes sepan sabrán la referencia. No sabemos qué va a pasar. O sea, en cierto modo, cambia todo. ¿Por qué? Porque cambian tus tiempos de traslado. O sea, si el tiempo de traslado se vuelve tiempo de oficina, se modifica completamente tu perspectiva, tu horario, tu forma de producir, tu forma de contratar. Y este no es el único elemento que está cambiando en el transporte. Vean, por ejemplo, esto. Este es una iniciativa de Toyota, Mobility for All. Varios de estos vehículos se iban a ver ya funcionando, están prácticamente en la etapa de prototipo, estos sí todavía, pero varios de estos se iban a ver ya funcionando de manera real en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahora sí es que no nos morimos todos por la pandemia, el próximo año se supone que serán los Juegos Olímpicos, y ya verán en los Juegos Olímpicos estos vehículos en movimiento. Y acá pregunta, por ejemplo, Juan Carlos Rosales, ¿cuándo vamos a empezar a utilizar esta tecnología en México? Ya se está utilizando. O sea, la industria 4.0 ya está en México. Los vehículos autónomos, no sé si a lo mejor en Nuevo León ya se estén haciendo algunas cosas. En Estados Unidos tienen ventaja para esto porque sus carreteras son más ordenadas que el relajo que tenemos mal hecho en este país. Pero pues, más pronto que tarde. Comentas, por ejemplo, los vehículos eléctricos. ¿Por qué no se usan los vehículos eléctricos? Porque todavía no son prácticos. O sea, el vehículo eléctrico sigue siendo caro,
sigue siendo complicado conectarlo, necesitas una conexión de electricidad distinta a la normal de casa, su autonomía no es la suficiente. O sea, el vehículo eléctrico la verdad es que sigue siendo nada más un apantallador en México para uso de vehículo grandote. Sin embargo, ya empieza a cambiar un poco la cultura. El tema de los vehículos híbridos es impresionante, son mucho más viables a corto plazo que los eléctricos. Y además hay un problema con los vehículos eléctricos, particularmente con Tesla. ¿Qué es lo que está haciendo Tesla? Tesla hace vehículos eléctricos, pero adaptados al paradigma del vehículo de gasolina, la forma, el tamaño. Hay otras empresas que están empezando a darle fuerza a otro paradigma de vehículos eléctricos mucho más pequeños, por lo tanto, mucho más eficientes, por lo tanto, requieren menos baterías y mucho más baratos, además, que el esquema de Tesla. El propio Tesla está reduciendo el precio de sus vehículos. ¿Se acuerdan de la camioneta que presentó? Que en los próximos meses van a empezar a darse los primeros modelos a los clientes. Esa camioneta cuesta aproximadamente $1,000,000. No es tanto. Digo, yo no los tengo, nunca los he visto juntos, pero consideren que una Ford Lobo top of line anda encima del 1.2 millones de pesos. Y una camioneta Tesla eléctrica va a tener una autonomía de combustible similar, es decir, va a poder avanzar 500, 600 kilómetros con una sola carga de combustible, algo similar a las camionetas actuales. Va a tener más capacidad de carga y va a tener mejores condiciones que las camionetas actuales. Y es algo que ya se está vendiendo, es algo que va a empezar a llegar a México. De hecho, algunos municipios de México hicieron compras de patrullas con este tipo de tecnología. Y la verdad no es mala idea. Pero no es el único punto. Ven, por ejemplo, el patín. Váyanse a Estados Unidos y van a ver cada vez más gente en estas patinetas. En México, incluso empiezas a ver gente en mecanismos similares a este. ¿Por qué? Porque si estás en una ciudad con recorridos relativamente cortos y no quieres llegar todo sudado después de haber usado bicicleta, te subes uno de estos aparatitos y el aparatito te lleva. Ahora, ¿cuál es el problema en México? Nuevamente, nuestro desmadre. Que todas las banquetas están mal hechas. De hecho, una de las cosas que deberíamos exigirle a los gobiernos municipales es que antes de ponerse a hacer 20,000 cosas que luego ni siquiera son su facultad, se pongan a barrer las calles, a pintar las calles y a arreglar las banquetas, que eso sí les toca. Y desgraciadamente en este país tenemos banquetas en general muy mal hechas, y eso aplica para todos los colores. Sin embargo, conforme nos vayamos ordenando, vamos a poder aprovechar este tipo de herramientas. Pregunta Cecilia, ¿la diferencia entre un híbrido y un eléctrico? El híbrido es un coche que tiene dos motores, un motor eléctrico y uno de gasolina. Entonces, cuando estás en la ciudad o en general estás manejando a menos de 60 kilómetros por hora, estás funcionando con el motor eléctrico. Pero cuando llegas a carretera y subes arriba de los 60 kilómetros por hora, se activa el motor de gasolina. Esto te permite ir mucho más rápido que en un vehículo eléctrico normal. Te permite también que la propia fricción y el propio avance del coche con el motor de gasolina vaya recargando la batería del motor eléctrico, lo cual implica que no lo tienes que estar conectando a cada rato a la luz, como si lo tienes que hacer con un vehículo completamente eléctrico. Y además es una tecnología, digamos, más barata. En México ya hay coches eléctricos desde 360,000 pesos, que es un rango de un sedán medio. Entonces, importante señalarlo. Pascual y Klaus comentan, ya se están usando, se mueven en patín eléctrico. ¿Por qué? Porque es muy práctico. ¿Para qué mueves un coche si vas a 1 kilómetro de distancia? Vete en nuestros patines. ¿Y qué vemos aquí? Vemos adaptación. O sea, y además una de las palabras con las que voy a cerrar después esta presentación. Una de las palabras clave del futuro, de la cuarta transformación industrial, es la adaptación. En lugar de tener soluciones estandarizadas y masificadas en base a economías de escala, que era el paradigma de la segunda y de la tercera, y un poco todavía la tercera revolución industrial, vamos hacia soluciones cada vez más adaptadas. Y esto, entre otras cosas, va a implicar cambio en los recursos. El tema del petróleo.
Señoras y señores, hay varios estudios que demuestran que la demanda de petróleo ya topó. En 2018, la demanda fue de 100 millones de barriles diarios y parece que ahí se va a quedar. Ya en 2019 prácticamente no subió, en 2020 se va a reducir y hay varios ejercicios de expertos de la industria que señalan que la demanda se estabilizará unos años en 100 millones de barriles y luego empezará a bajar. Hay quienes consideran, los que se van más arriba, que la demanda va a subir todavía un poquitito más a 108 millones de barriles diarios y a partir de ahí va a bajar. ¿Por qué? Pues cada vez hay más gente produciendo, cada vez hay más fábricas, cada vez hay más coches. ¿Por qué estamos gastando entonces menos petróleo? Porque somos cada vez más eficientes. Un vehículo moderno puede llegarte a rendir hasta 29 kilómetros por litro. Entonces, tienes muchos más vehículos funcionando con mucha menos gasolina. Y esto implica un cambio radical, ¿no? Por eso es tan grave que López Obrador quiera seguirle apostando al petróleo, porque es un recurso que ya está pasando de moda. Daniel Lacalle, el economista español, decía, el último barril de petróleo será gratis. ¿Por qué? Porque ya va a llegar el momento en que no te valga la pena sacar el petróleo. En México, en muchos de estos pozos que están queriendo hacer a López Obrador, el costo por barril es $30. Ahorita, ¿en cuánto está el barril de petróleo? En $30. Y no van a volver a ver un barril de petróleo en $100 ni de lejos. Probablemente ni siquiera volvamos a ver el barril de petróleo en $80. ¿Por qué? Porque cada vez hay más petróleo y cada vez se va a ir utilizando menos petróleo. Otro cambio en el transporte, esto particularmente en el transporte público, la automatización. Uno de los grandes problemas del transporte público es que no se tiene la información precisa respecto a cuántas personas necesitan un vehículo en un momento dado. Los que brindan este servicio pueden hacer encuestas, pueden llevar ciertos registros, pero aún así no son adecuados. Pero ahora con Internet puede una estación de buses inteligentes saber exactamente cuántas personas hay en la estación, cuántas personas van a necesitar el autobús, de manera que se pueda enviar el número de autobuses necesarios y que además estos autobuses tengan tecnología inteligente, que es cada vez más barata, para tener sistemas en los cuales, por ejemplo, con la misma tarjeta puedas utilizar bici, puedas utilizar metro, puedas utilizar oruga, con un mismo esquema, todo sistematizado. Cosas como, por ejemplo, el servicio de Internet, que ahora ya hasta ciertos transportes públicos en México tienen Wi-Fi. Algo que hubiera sido impensable hace unos años. ¿Y esto para qué va a servir? Pues va a servir para evitar esto. La metro de la Ciudad de México, un ejemplo de un sistema de transporte público rebasado. Y sin embargo, ¿por qué no hacen más estaciones? Pues porque el resto del día estarían solas. O sea, el problema es la hora pico. Entonces, ¿qué necesitas? Sistemas que se adapten a la hora pico y también cambiar la hora pico, que ahorita lo voy a hablar cuando hablemos acerca del teletrabajo y hablar acerca de cómo esta epidemia de COVID nos recuerda que trabajar en oficinas es una estupidez. Y ya están estas soluciones funcionando. Por ejemplo, en varias ciudades de Estados Unidos, comenzando en San Francisco, surgió una pequeña empresa que se llama Chariot, y esta empresa fue adquirida por Ford, y básicamente lo que hace es un esquema es como Uber, pero en combi. Entonces tú lo solicitas en la app y se va generando una ruta y ofrece rutas de manera que siempre no tengas que ir parado, no tengas que ir colgado, vas sentado cómodamente en una combi. Es el futuro. Y ya está operando. Y es maravilloso. Excepto que el año pasado Ford decidió eliminar su servicio de Chariot después de que no funcionaba. Esta empresa que inició primero en San Francisco, luego se extendió a otras ciudades de Estados Unidos, incluso llegó a tener rutas en Londres, quebró esencialmente en 2019. ¿Por qué? Porque las personas no quisieron usarla.
¿Y a qué voy con esto? ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque la tecnología no siempre va a dar resultados de cambiar al mundo. Incluso aunque sea una buena tecnología, yo creo que Chariot es una genial idea. Y tal cual, ¿no? Dice ahí la camioneta, Mass Transit Reinvented, el transporte masivo, el transporte público reinventado. Y sin embargo, tronó la empresa. La innovación es complicada. La mayoría de las innovaciones terminan fracasando. Por eso, por ejemplo, los inversionistas de capital riesgo, que son los que le meten dinero a este tipo de empresas, saben que si le meten dinero a 20 empresas, probablemente 18 fracasen y en 18 pierdan su dinero. Pero las dos que funcionen van a funcionar tan bien que van a ganar lo suficiente para compensar todo lo que requieran. Comenta Dora que de Naucalpan a Santa Fe hubo cambios hubo un servicio parecido, pero hubo problemas con los del transporte público porque les disminuyó el pasaje. Bueno, es que es un problema. O sea, se generaron sindicatos corruptos en ciertas áreas, una de ellas es el transporte, y esos sindicatos van a luchar con todo para mantener sus privilegios, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en los taxistas. Y no es es que México es bien corrupto, no, es todo el mundo. O sea, los taxistas en prácticamente todo el mundo te dan un servicio pésimo, están controlados por mafias. En México, en Europa, en Estados Unidos, en donde quiera. ¿Por qué? Porque fue un servicio construido desde el inicio con una visión monopólica. Porque los gobiernos se inventaron que el gobierno tenía que dar una concesión para dar ese servicio, que es algo absurdo y ridículo. ¿Por qué caramba va a tener que dar una concesión? En todo caso, tendría que garantizar el gobierno ciertos estándares de seguridad y hasta ahí. ¿Y qué va a pasar? Pues va a haber fuertes sociales. Porque eventualmente esa tecnología se va a acabar imponiendo. Del mismo modo en que por más que brinquen y griten los taxistas, pues Uber se acabó imponiendo y los taxistas se tuvieron que acabar adaptando a un modelo parecido al de Uber. Lo mismo va a pasar con los camioneros. Se van a tener que adaptar. Y o se pelean o se convierten en socios de este tipo de empresas. Son los dos únicos caminos. O tapan calles y condenan a una ciudad o a un estado al subdesarrollo, o agarran dinero que han ganado en el transporte público, invierten en este tipo de empresas, siguen ganando incluso más dinero y además benefician a la ciudad. Entonces, es la duda, ¿no? No es sencillo adaptarse. El tercer elemento son los datos. ¿Qué ha pasado con los datos? Dependiendo de qué tan sofisticados sean tus análisis, hay básicamente 4 etapas. La primera es el reporte operacional. ¿Qué es el reporte operacional? ¿Qué está pasando? Así como el policía del comercial, ¿no? Coche negro oscuro, coche negro oscuro, orilla. Es lo que está sucediendo ahorita. De ahí se pasa a la siguiente etapa, que es el análisis descriptivo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Cuando tú lees un periódico o ves un analista de esos chayoteros de la prensa, pues normalmente lo que hacen es hacer un análisis descriptivo, te cuentan el puro chisme. Luego está el análisis diagnóstico, que eso es lo que hace un analista pues, más de a de veras. Te explica por qué sucedió. Exploran datos, planean, hacen previsiones, y de ahí se pasa a la cuarta etapa, que es la más sofisticada, que es el análisis predictivo. El análisis predictivo es qué es lo que va a suceder. Bueno, del mismo modo en que una persona puede ir evolucionando y aprendiendo para pasar de ser alguien que simple y sencillamente diga qué está pasando, a ser alguien que diga qué pasó, a ser alguien que explique por qué pasó, y a ser alguien que prediga qué va a pasar. También sucede lo mismo con las máquinas y con los algoritmos y con todos estos sistemas de programación. Pasamos de que la máquina te diga qué está pasando y te prenda un foquito, a que la máquina prediga qué va a pasar y actúe en consecuencia, que es lo que están haciendo, por ejemplo, los algoritmos que usan los inversionistas en bolsa para invertir, las firmas de inversiones. Predicen qué va a suceder, actúan de X o Y modo, venden, compran,
comparan lo que predijeron con lo que con lo que habían dicho, y a partir de ahí van puliendo sus hipótesis. Estamos en una época de datos masivos. ¿Qué es Big Data o datos masivos? Todo el mundo es información. O sea, todo lo que está alrededor es información. Su cuerpo tiene una cierta temperatura, el foco tiene un cierto nivel de iluminación, su computadora tiene ciertas características, ustedes tienen ciertas características químicas. Todo eso es información. Pero la información por sí misma es irrelevante. La información se vuelve importante en el momento en que la sabes capturar, sistematizar, administrar y utilizar. Y los datos masivos nos han permitido eso. ¿Qué implica datos masivos? Datos masivos es tomar los datos que están, incluirlos en una base de datos, a partir de ella generar hipótesis, a partir de esas hipótesis actuar y perfeccionarlas. Ahora, antes era muy complicado llevar datos masivos porque, acuérdense, los libros de contabilidad, todavía si ustedes les tocó estudiar en los 70s, 80s, este tipo de materias, te enseñaban cómo llevar un libro de contabilidad. Un libro de contabilidad es una cosa horrible. O sea, el tipo de letra varían un montón de cosas. En cambio, lo metes en una base de datos en computadora y cualquiera lo puede consultar. ¿Cuál es el problema? Que para que los datos masivos funcionen, tienen que estar bien recopilados, tienen que ser confiables y tienen que estar capturados de forma homogénea. Es decir, datos masivos no es nada más contrato a un consultor de datos masivos y que junte todas las bases de datos de mi empresa en una sola. ¿Por qué? Porque si están planteadas de forma distinta, por ejemplo, no sé, para un área de la empresa, una temperatura de 5 grados es caliente y para otra área es tolerable, entonces, ¿qué significa? Cuando mezcles esas bases de datos se va a hacer un relajo. Y entonces, en la ciencia de datos hay un principio fundamental que se llama garbage in, garbage out. Si metes basura, sacas basura. Si tus datos no están bien organizados, si tus datos no están obtenidos en una forma coherente y planteados en una forma coherente, que además esté optimizada para Big Data, es decir, para que los algoritmos los puedan entender, pues no va a servir de nada. Por eso es que hay muchas empresas que han invertido millones de dólares en esquemas de datos masivos y no les están sacando jugo. Y además hay otro problema, que esos datos implican cada vez más una responsabilidad legal. Entonces, si tú reúnes datos y no los usas, pues en lugar de estar generando activos, lo que estás generando es un liability, es un peligro para tu empresa. Otro elemento es el aprendizaje de las máquinas, lo que les decía, ¿no? Las máquinas van aprendiendo solas, van perfeccionándose solas, y esto se aplica para un montón de cosas. Se aplica desde cómo invertir en bolsa hasta cómo producir. Ya está sucediendo y cada vez más va a ir ampliándose. Por eso, incluso aquellos que no estudiamos programación, tenemos que meternos a entender esto, tenemos que meternos a entender un poco de lenguajes, sistemas como Python, tenemos que entender qué son los datos masivos, tenemos que regresarnos a estudiar. Incluso aquellos como yo, que estudiamos Derecho con intención específica de no volver a ver matemáticas en mi vida, tenemos que meternos a estos temas. ¿Por qué? Porque si no los entendemos, es como si estuviéramos ciegos. Vamos a ser vulnerables a todos los demás, a todos los charlatanes que pueda haber en estas industrias, como los hay en todas. Entonces, tenemos que aprenderlo, tenemos que meternos a la escuela otra vez a aprender esto. Luego, eso es lo interesante, lo bonito, lo intenso. Al mismo tiempo, vienen las dificultades. La primera de ellas es el tema de la privacidad. Estamos en un mundo cada vez menos privado. Prácticamente todo lo que hacemos se vuelve público en las redes sociales, ya sea que lo hagamos conscientemente o no. Y incluso cuando no estamos en las redes sociales, cuando salimos a la calle, pues los gobiernos y las empresas, con el pretexto de perseguir delincuentes o de detectar comportamientos incorrectos, pues han convertido el mundo en una gran cámara, en un gran estudio de televisión. Prácticamente para donde volteemos hay cámaras.
y el número de cámaras se está incrementando drásticamente. Y nuevamente, esto no es un tema de México. De hecho, en México vamos un poquito atrás en este aspecto. Pero vean Estados Unidos, vean Reino Unido, y cada vez hay más intromisiones de la vida privada de los ciudadanos. Y esto implica también desafíos legales. Todo este tema del derecho al olvido, la idea de que las empresas de Internet tienen que estar obligadas a borrar cosas de ti después de que hayan pasado un cierto número de años. El tema de la privacidad de nuestros datos, ¿no? Que era algo absolutamente inexistente hasta hace quizá 10 años. Y ahora, pues la declaración de privacidad de datos y de manejo de datos que tienen que hacer todas las empresas. Y mucho cuidado para todos ustedes si tienen empresas, porque luego uno puede creer que, no, pues hago la declaración y de todos modos no cuido. No, en esa declaración tú te estás comprometiendo. Y si no cuidas bien los datos de esa persona, no implica que necesariamente los malutilices tú, sino si, por ejemplo, no le pusiste antivirus a la computadora y te robaron los datos, tú eres responsable. Y métanse a checar las multas por faltas a las obligaciones en materia de privacidad de datos están horribles. O sea, ahí no es de que te para el tránsito y te multaron con 3,000 pesos, ¿no? Son multas de millones de pesos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto y además hay que ir viendo hacia dónde se mueve el futuro, porque por una parte hay una tendencia a estar cada vez más conectados, a hacer cada vez más nuestra vida en línea. Y por otro lado hay una tendencia negativa en el sentido de que no, espérate. Es demasiado. Quiero mi privacidad, quiero mi espacio. Y entonces, pues todo esto se tendrá que definir en los siguientes años. Particularmente, la Unión Europea aprobó ya una serie de regulaciones en materia de privacidad de datos bastante abiertas. Yo diría que incluso draconianas hace un par de años. Estados Unidos está en lo mismo. México llegará en los siguientes años a este tema. ¿Por qué? Pues porque tenemos también el ascenso del cibercrimen, es decir, te roban tus datos y usan el famoso robo de identidad, que es un delito que acá en México todavía no es tan famoso, pero en Estados Unidos es muy famoso, es una de las principales fuentes de ingresos para los delincuentes. Y también el otro punto es que los gobiernos van a verse cada vez más tentados a controlar Internet. ¿Se puede controlar Internet? Sí, pregúntale a China. China es una de las principales economías del mundo y tiene un Internet completamente controlado y censurado por el gobierno, con sus propias redes, con sus propios buscadores, con todo y todo controlado por el gobierno. Entonces, esta posibilidad de la censura es real y se está extendiendo bajo distintos disfraces, ya sea que el pretexto sea prohibir el discurso de odio o alguna otra cosa sensiblera o que sea la seguridad nacional. Cada vez más los gobiernos están tendiendo a meter sus manotas para cobrarle impuestos a Internet, como lo anunció ayer el secretario de Hacienda, como para censurar lo que hacemos en Internet y lo que vemos en Internet. Luego, el cuarto punto, el teletrabajo, el trabajo a distancia. Durante mucho tiempo, el trabajo a distancia fue algo prácticamente inexistente, ¿no? Era algo absurdo. ¿Cómo que vas a trabajar desde tu casa? Y sin embargo, a finales del 2019, en Estados Unidos ya había 7 millones de teletrabajadores, es decir, de personas que trabajan permanentemente a distancia, que equivale al 3.4% de la población. Y igualmente, antes de lo del COVID, ya el 43% de los trabajadores trabajaba a distancia al menos parte del tiempo. Esta tendencia, el número de personas que trabajan a distancia se ha aumentado en un 50% en los últimos 5 años. Y ahora con el COVID va a detonar. ¿Por qué? Pues porque el trabajo a distancia antes era imposible. Imagínense las computadoras de los años todavía 60, 70, 80. Eran carísimas. O sea, eran computadoras que ocupaban a veces hasta medio cuarto. Pues obviamente tenían que estar en una oficina. Y en las bases de datos de la empresa, pues no podías acceder a ellas a distancia. Entonces, pues tenías que estar en la oficina. Se construyó como parte de este paradigma de la segunda revolución industrial que masificó la producción y que generó economías de escala,
se generó este paradigma de las oficinas, de los rascacielos, de estas ciudades densamente pobladas. ¿Por qué? Porque era necesario, como los materiales, las computadoras eran muy, muy caras, era necesario tener a todo el mundo junto. Porque además, pues no había, sí había teléfono, pero no había comunicación instantánea, no había videollamadas, etcétera. Entonces, era necesario que todo el mundo estuviera en la misma oficina. Y entonces surgieron estos rascacielos, surgieron estos grandes centros de oficinas como resultado a eso. Sin embargo, las cosas ya cambiaron. La tecnología cambió y por lo tanto el paradigma, más pronto que tarde, va a tener que cambiar. Para mucho dolor de muchos gerentes, porque todavía hay, sobre todo mandos medios, que les da pánico que su gente trabaje a distancia, ¿no? Que quieren tener a todo el mundo en la oficina, aunque estén haciendo idiotas en la oficina, pero quieren tener a todo el mundo en la oficina, porque si no, y si se ofrece algo, pues si se ofrece algo, tienes tu teléfono, amigo. Y si se ofrece algo, lo van a trabajar en la computadora, que de hecho es la misma que la que los tendrías trabajando en la oficina. O sea, piensen en lo absurdo, en lo profundamente idiota, que es hacer que una persona se levante de su casa, vaya en coche o en camión, se transporte a veces hasta 2 horas. Digo, en Guanajuato los tiempos de traslado son cortitos, pero váyanse a Ciudad de México, incluso a ciertas zonas de Guadalajara, que son traslados diarios de 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Para que después de 2 horas, después del riesgo de que la asaltaran, después de haber contaminado por el uso de la gasolina, pues todo, llega esa persona y se siente en una computadora, cuando perfectamente lo había podido hacer desde su casa. Es absurdo, es ridículo, es obsceno. Y por más que a muchos mandos medios no les guste, pues les va a tener que acabar gustando. Oye, pero es que ¿cómo puedo controlar a mi gente? Ah, pues muy sencillo. Monday.com. Entren con mi código. No, no es cierto. No me pagan por hacer este comercial, pero hago el comercial porque es una maravilla. Monday.com es un servicio que te permite que cada quien sepa en qué está trabajando la otra persona y en qué estatus lleva el proyecto. Y que además hables con ellos, que además veas cuánto tiempo tienes de límite para entregar. Es decir, darle seguimiento a una oficina de manera permanente y a distancia, sin necesidad de tenerlos ahí pegados. Hay muchas oficinas donde todo el mundo está en la misma oficina y nadie tiene idea de qué caramba están haciendo los demás. Bueno, Monday.com te permite tener este seguimiento. Y como Monday hay 20,000 opciones más. El avance tecnológico ha permitido que que ya no sea necesario el modelo de las oficinas, que ya no sea necesario el modelo de las ciudades hipercondensadas. O sea, es un nuevo mundo. Ahora, esto también trae sus desafíos. ¿Por qué? Porque las habilidades que necesitas para gerenciar un equipo a distancia no son las mismas que necesitas para manejar un equipo en oficina. Hay gente que no se acomoda en casa, ¿no? O sea, que en casa se distraen mucho. Es importante pues, tener su espacio. Yo, por ejemplo, buena parte de mi carrera la he hecho por lo menos parcialmente trabajando a distancia. Entonces, pues yo tengo mi oficina y mi espacio, y cuando vamos a cambiarnos de casa, una de las prioridades es que haya espacio para tener una oficina donde nadie entra mientras estoy trabajando. A veces es complicado, particularmente para quienes les brincó esto de un momento a otro con el COVID y que nunca habían teletrabajado en su vida. Pues es complicado generar ese espacio, dividir entre el tiempo de oficina y el tiempo de casa, etcétera. Pero se va a tener que hacer en muchos trabajos, no en todos. Hay ciertos trabajos de atención al cliente donde todavía se necesita estar en una oficina, pero hay muchos trabajos que no. Y en los que es un auténtico crimen estar haciendo que las personas vayan a la oficina para muchos trabajos. O sea, particularmente si tu trabajo es estar enfrente de una computadora, es una tontería que estés en la oficina. Regla de buen cubano. Así de sencillo. Y los beneficios del teletrabajo son impresionantes. Los trabajadores a distancia tienden a ser más productivos. El 83% de los trabajadores consideran que la oportunidad de trabajar a distancia
los haría sentirse más felices y más involucrados en su trabajo. Una encuesta, si mal no recuerdo, de Gallup, hecha el año pasado, señaló que quienes trabajan desde sus casas 3 o 4 días a la semana son el grupo de trabajadores más involucrado con su empresa. Traen niveles de involucramiento mucho mayores que el de los godines que están todo el tiempo en oficina. Los beneficios están ahí, como también están ahí los desafíos, por supuesto. El mantener una identidad grupal, un sentimiento de camaradería, requiere ciertos cambios de estrategia al trabajar con un equipo remoto y requiere desarrollar otro tipo de habilidades suaves, pero eventualmente se tendrá que hacer. ¿Para qué? Pues para dejar esto, para romper el monopolio de las oficinas y sobre todo para dejar de lado esto. Es el icónico tráfico de la ciudad de Los Ángeles. Es grotesco. O sea, la cantidad de tiempo que se pierde. O sea, cada coche es por lo menos una personita que se va a hacer 2 horas, 3 horas en su traslado. ¿Se imagínense la cantidad de horas persona que se desperdician a lo tonto al meter a la gente en oficinas? Y eso aplica particularmente en las grandes ciudades, Ciudad de México, Guadalajara, Los Ángeles, Nueva York. Todo esto se podría evitar. O sea, la cantidad de contaminación que se puede evitar con el trabajo a distancia es impresionante. Comenta Dora, el estrés del tránsito, sí. O sea, si tienes un tiempo de traslado tipo Ciudad de México de 1 hora, hora y media, cuando llegas a la oficina llegas mentando madre. Porque se te cerraron, porque no te pudiste meter, porque estaba cerrado el segundo piso, por lo que quieras. Y llegas encabronado. En lugar de llegar a trabajar con toda la actitud. En cambio, imagínense la diferencia de la mañana, despertarte a las 6 de la mañana para salir a las 6:30, todo todavía desmadrugado, para subirte al coche o irte a esperar el camión, y en cualquier caso, acabar llegando a las 9 de la mañana a tu oficina, ya harto. Compáralo con despiértate a las 8 de la mañana con el sol, sin necesidad incluso de despertador. Prepárate un café, desayuna con calma, te bañas tranquilo, 8:55 te bajas con tu tacita de café a la computadora y te pones a trabajar a las 9 en armonía con ellos. Hay que ser idiotas para creer que es preferible la opción 1 que la opción 2. Y entonces, ¿qué va a pasar con las instituciones? Va a haber muchísimas fricciones en los siguientes 10, 15 años. Entre aquellos gerentes que quieran seguir teniendo fuerzas a sus equipos en sitio y aquellos que entiendan que lo que se tiene que hacer es trabajar a distancia y más bien pulir las habilidades para que los directivos puedan dirigir mejor a distancia. Y les digo, va a durar 10, 15 años en lo que quiebran las empresas de los gerentes necios y ya las únicas que se quedan son las de los gerentes activos. Oye, ¿esto significa que todo el trabajo debe hacerse a distancia? No. Hay gente a la que le gusta ir a la oficina. Yo particularmente odio ir a la oficina. En contra de todos mis instintos ir a trabajar en la oficina. Pero hay gente que le encanta. O sea, ahorita con este tema del COVID, tengo compañeros que ya se acaba el COVID para que ya todo sea. Y está bien. ¿Cuál es la clave? Adaptabilidad. Entonces, ¿qué van a tener que hacer las empresas prudentes? Dar opciones. ¿Quieres trabajar a distancia? Trabaja a distancia. Trabaja a distancia X días y X días y nos tenemos que reunir todos, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio que yo considero bastante razonable es el que realizan las empresas que sus equipos pueden trabajar desde donde se les dé la gana 4 días a la semana, pero un día a la semana sí se van a la oficina para platicar, para mantener empatía, para ver cómo van las cosas, etc. Comentan, por ejemplo, el tema de los call centers. Bueno, hay call centers que mandaron a su gente ya a trabajar desde oficina. Yo hablé, por ejemplo, a Amazon para arreglar un tema de una factura y me contestó la persona, ya no desde una oficina, me contestó desde su casa y me atendió y me sacó el problema, lo resolvió sin problema. Entonces,
Todo se puede adaptar. Y otro de los beneficios es, va a permitir acabar con esto. Vean esto, una casita horrible, horrorosa, como diría Jorge Castañeda, a la venta por $650,000, que es como 12 millones de pesos. ¿Por qué? Porque está en San Francisco y porque esa manía de meter a todo el mundo en oficinas obliga a las personas a peñuscarse en ciudades, hace que el precio de los bienes raíces suba muchísimo y que por lo tanto vivan en casititas. O sea, tú ves a gente, por ejemplo, que trabaja en la Silicon Valley, en toda la zona de la Bahía de San Francisco, que ganan, no sé, el equivalente a $1,000,000 al mes y viven en casititas. ¿Por qué? Pues porque las rentas son carísimas. En cambio, con el trabajo a distancia, pasa esto. Digo, a lo mejor no necesariamente vas a vivir en un castillo fifí, pero el home office sí permite la dispersión de las personas a lugares más lejanos y baratos. Es decir, en lugar de que si tú trabajas, por ejemplo, en Twitter, tengas que vivir cerca de las oficinas, puedes comprar una casita en Dakota del Norte, donde el terreno es mucho más barato, y nada más con que tengas buen internet, ya la hiciste. Y por eso es que Jack Dorsey, el CEO de Twitter, es decir, el presidente de Twitter, ya dijo que los empleados de Twitter que quieran trabajar a distancia podrán seguir trabajando a distancia. Esto implica un cambio en la forma de las ciudades, implica un cambio en la convivencia, implica cuidar al medio ambiente porque se va a ahorrar muchísimo en combustibles, se va a ahorrar muchísimo desperdicio. Un trabajador que hace home office en términos generales gasta la mitad de la electricidad que gastaría en una oficina, gasta mucho menos de todo. Entonces, este es uno de los grandes elementos del cambio. El último tema, poder, nacionalismo y legitimidad. Por inicio de cuentas, ¿qué cambios nos implica esto? Cambia que el político ya no necesita al partido para llegarle a la gente y para ganar elecciones. Esto es un cambio drástico. O sea, el tema de Trump es verdaderamente impresionante, porque Trump ganó 2016 no solo en contra de Hillary como candidata, sino en contra de Hollywood, en contra de Wall Street, en contra de las élites académicas y en contra del Partido Republicano. El Partido Republicano no quería a Trump de presidente. De hecho, todavía en febrero del 2016, National Review, que es como la revista de la derecha norteamericana, la referencia de la derecha norteamericana, lanzó una edición que se llamaba Against Trump, en contra de Trump. O sea, una edición completa para hablar en contra de Trump. Es como si en la revista Bien Común hubiera hecho una edición completa que se llamara contra Ricardo Anaya en la campaña del 2018. O sea, más o menos para que lo pongan en perspectiva. Y escribió Sowell, Glenn Beck, básicamente todas las referencias mediáticas de la derecha en Estados Unidos. Y aún así, Trump ganó la convención republicana y ganó las elecciones y va a reelegirse el próximo mes de noviembre. ¿Por qué? Porque la tecnología te permite conectarte directamente con los seguidores de una forma que no era posible antes. O sea, antes, pensamos, por ejemplo, un candidato de los años 60 y 70. ¿Cómo se podía contactar con los millones de votantes? Era imposible. A lo mejor en el noticiero o de la televisión, pero el noticiero duraba media hora. Y ya, no había más. En cambio ahora Trump tuitea algo y de inmediato hace eco en millones de sus seguidores. O sea, por eso cuando dicen los disque expertos en comunicación política, es que ¿por qué Trump tuitea tanto? Echa a perder su estrategia. No. Lo que pasa es que siguen, muchos consultores políticos siguen queriendo jugar el juego del 2020 como si estuvieran jugando el 2010. Y es juego nuevo. Y acá no comunicas con un comercial en la tele. Comunicas con un tweet. Comentadora, ¿se acabaron los mítines? Yo creo que los mítines ya se acabaron. O sea, incluso en México. O sea, la campaña del 2018 no fueron mítines. O sea, piensen, vino Anaya, acá a Guanajuato, el lugar más panista. Que yo me acuerdo vino dos o tres veces. Una fue en un evento cerrado, como con 1,000 personas en el Poliforo. Otra fue el Arco de la Calzada, como con 4,000, 5,000 personas.
Y no me acuerdo si habrá venido otra vez. ¿Y qué fueron esos eventos? Esos eventos estuvieron diseñados para la tele, para las redes sociales. Acuérdense cómo era el escenario de Ricardo, un escenario circular, con ciertos efectos. Ya el meeting antiguo, de que todavía teníamos en la campaña, no sé, por ejemplo, de Diego Fernández, en la campaña de Fox, no se diga, en la campaña de Josefina, en el cual era un grupo de gente que veía, que tocaba, que se identificaba con el candidato en el meeting, eso prácticamente ya se acabó. Como era Emanuel, el arranque de Celaya. El arranque, efectivamente, fue un evento de arranque en un estadio con 20,000 personas, o 20,000 o 30,000 personas, contando los que estaban en cancha, pero estaba diseñado no para esas 20,000 o 30,000 personas, estaba diseñado para las fotos, para verse en redes, para los videos, o sea, ya es otra visión. O sea, los mítines, incluso yo creo, sinceramente creo que no va a haber mítines el próximo año, porque vamos a seguir con el COVID, pero incluso si no hubiera COVID, el esquema ya cambió. ¿Por qué? Porque antes la única, ¿no? Y sacaron muy buenas fotos, sí, porque eran eventos muy bien diseñados. O sea, veías tú toda la tramoya que traía Naya para los eventos y se la hizo gente que sabía lo que estaba haciendo. Y que es gente que ya estaba con una visión distinta a la del mitin anterior. El mitin anterior era el candidato en un tapanco en la plaza y todo el mundo viéndolo, ¿no? Aunque fuera de lejecito. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque si quieres estar en contacto con el candidato, lo ves en Instagram, lo ves en Facebook, lo ves hasta en TikTok. Es un cambio radical completamente distinto a lo que era antes. En Estados Unidos, ¿por qué Biden no hace mítines? Pues porque si Biden, el candidato demócrata, hace mítines, no va ni su familia. Trump hace mítines, porque Trump trae un movimiento de masas distinto a lo normal. Incluso vean cómo le fue en el arranque de campaña hace unos días en Tulsa. ¿Por qué? Porque la gente ya no ve como algo tan extraordinario el ver al candidato. Antes el mitin era el único momento en el que veías al candidato. Ahora no, ahora el candidato lo estás viendo y lo estás interactuando y lo ves de mucho más de cerca todo el tiempo en las redes. Entonces esto significa un cambio radical de cómo haces campaña. Y les adelanto, la campaña del 2021 va a ser la campaña más interesante en la que hayan participado, porque van a cambiar muchísimo las condiciones y porque además pues va a ser una campaña con redes sociales más maduras y va a ser distinto, va a ser juego nuevo. Comenta Jorge, a AMLO lo llevaron a la antigüita. No, pues sí fue a la antigüita pagado. O sea, ve las fotos de los camiones que estaban a un lado del Zócalo y era estructura de movilización. O sea, ahorita nadie, a menos que sea un grupo musical, te mueve 100,000 personas de motu propio para llegar al Zócalo. Así de sencillo. Luego, Trump gana, incluso les digo, a pesar del propio Partido Republicano, y 2 años después se vuelve dueño del Partido Republicano. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que se acabó el tiempo de los partidos? No. ¿Por qué? Porque los partidos siguen teniendo una utilidad muy importante. Los partidos sirven para darle estructura a la ambición política, para darle identidad, para contener las ambiciones y para darle certeza al proceso. ¿Qué es lo que sí va a cambiar? La relación entre partidos y candidatos va a cambiar. Los candidatos van a volverse más, entre comillas, independientes del partido, siendo aún así parte del partido. Y las campañas se van a mover a las redes sociales. Eso es inevitable. Ahora, el segundo punto, el tema de la identidad nacional. La identidad nacional surge, los estados modernos son una invención moderna. Surgieron en Westfalia en 1648 con la firma de los tratados que dieron fin a la guerra de los 30 años en Europa. Y básicamente lo que pasó fue que se cambió la legitimidad religiosa del poder por la legitimidad nacional del poder. ¿Qué es una nación? Una nación es un conjunto de personas que tienen una misma identidad étnica, cultural, histórica, religiosa, etc. ¿Cuál es el problema? Que esta identidad pues realmente no era tan real. O sea, por ejemplo, Francia no era que todos fueran franceses. Francia es la imposición de la identidad parisina en el resto del país. Del mismo modo que en España, pues se redujo, se sobajó en cierta forma a los catalanes, a los vascos, a los gallegos, a favor de los castellanos.
Y del mismo modo en que en México se construyó la identidad azteca desde el siglo XIX a costa de los demás pueblos indígenas, ¿no? La mayoría de los cuales no querían para nada a los aztecas. ¿Cuál es el problema de esto? Que toda esta homogeneidad identitaria que se había logrado, para bien o para mal, se está rompiendo y se están reflejando cada vez más las diferencias étnicas y las diferencias individuales. ¿Y qué implica esto? Pues que esto pone en riesgo el funcionamiento de un Estado cuya legitimidad está basada en la identidad étnica. ¿Y cuál es el problema? Que cuando esto no se analiza, cuando esto no se resuelve, las cosas se pueden poner muy mal y muy rápido. Pensemos, por ejemplo, en Yugoslavia. Yugoslavia era un solo país con 6 estados, digamos, donde convivían varias etnias. Durante 60 años se tapó el tema, nadie habló al respecto, todos somos yugoslavos, todos somos hermanos, y de repente, en 1990, los odios étnicos detonaron. ¿Qué pasó? El paso de unos años, la mezcolanza étnica prácticamente se eliminó, particularmente, si se fijan, en la zona azul de Croacia desapareció, y tuvieron más orden, digamos, los países. Eso resulta particularmente obvio en el caso de Bosnia. Vean cómo esta mezcla se resolvió. ¿Cuál es lo malo? Lo malo es que esto se resolvió a través de una cosita horrible que se llamó limpieza étnica y de una guerra espantosa. La guerra de Yugoslavia es una de las cosas más espantosas que han ocurrido en el mundo en los últimos 50 años. Y pareciera que se nos olvida, ¿no? O sea, pensamos en Croacia y pensamos en fútbol. Bueno, esto era Vukovar, en el finales del 91, principios del 92. Ciudades completamente destruidas. ¿Por qué? Por odios étnicos y políticos no atendidos. En un país que no tenía aparentemente ese problema, todo estaba bajo control y en menos de un año se les descontroló y el resultado fue este. Entonces, esto se puede repetir en muchos otros países y es uno de los riesgos que tenemos. Entonces, ante estos cambios hay dos visiones. Una visión es la globalista que tiende a ser, digamos, más progre, más tecnocrática, dice que hay que ser ciudadanos del mundo, que las identidades nacionales ya no importan tanto y que hay que generar estándares globales basados en el paradigma de los derechos humanos. Esa es una visión. La otra visión es la visión nacionalista, que implica mantener las lealtades y los valores tradicionales. Esto está provocando un realineamiento de la izquierda y de la derecha. ¿Por qué López Obrador y Trump se llevan tan bien cuando normalmente se tendrían que llevar mal? Pues porque ambos están en el eje nacionalista. Ambos consideran que la identidad nacional es un principio fundamental a preservar. Y entonces, eso cambia las cosas. Finalizando, con dos conceptos transversales. Primero es el dinamismo. Las cosas están cambiando cada vez más rápido y van a cambiar aún más en los próximos años. Las certezas que teníamos se irán desdibujando y redibujando. Entonces, ¿cómo triunfamos? ¿Cómo perseveramos en esta situación? A través de una palabra clave que es adaptación. Para triunfar es fundamental adaptarnos y ser flexibles. Flexibles en la educación. El modelo, spoiler alert, el modelo de licenciaturas de 3 o de 4 años está superado. Está muerto y nomás no le han avisado. Eso va a tener que cambiar a un modelo de capacitación por competencias. Flexibilidad en la industria. La industria 4.0 básicamente es flexibilidad. La flexibilidad en la sociedad. Y sin embargo no puede ser flexibilidad a lo tonto. Por eso estoy terminando con esta imagen de esta bailarina. Si se fijan bien, está parada en las puntas de los dedos de los pies. Eso es impresionante, es flexibilidad, pero es flexibilidad estratégica. No se trata de ser flexibles hasta el punto de desdibujarnos, sino ser flexibles en forma estratégica, moviéndonos, adaptándonos en base a nuestra propia identidad, en base a nuestro propio objetivo como personas, como grupo y por supuesto como partido y como nación. Y en base a las necesidades de cada momento. No se trata de volvernos gelatina, sino de volvernos bailarinas, por decirlo de algún modo. Esto es clave en un mundo que seguirá y seguirá cambiando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias por todo este conocimiento, por todas estas anotaciones importantísimas
y por supuesto nos dejan una reflexión muy fuerte. Y por eso abriríamos un espacio de preguntas y respuestas a micrófono abierto para aquellas personas que están interesadas en realizar una pregunta a nuestro ponente y que quieran hacer también algún comentario. Con mucho gusto lo vamos recibiendo aquí. Y tendríamos como primera intervención a Beto Suárez. Adelante, Beto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me queda claro que para la próxima campaña el candidato, el equipo de campaña, yo creo que todos los colaboradores deben de estar al 100% en el tema de redes sociales, puesto que es necesario y menester. La pregunta más concreta es, ¿debiera de haber o debe de haber un equipo alterno a este que también lleve la campaña de manera tradicional? Te lo digo porque en San Luis de la Paz, el 60% de nuestra votación está concentrada en las comunidades rurales. De hecho, en la zona urbana nunca ha ganado el PAN para la presidencia municipal. Siempre perdemos. Nuestro voto fuerte y duro pues está en las 604 comunidades que tenemos, y esta votación o este universo de votantes por lo regular son las señoras, pues amas de casa, adultos mayores, jóvenes casi no hay en las comunidades, o emigran o están en la zona urbana. Pero vamos a pensar que nos preparamos en la tecnología para echar a andar la campaña a través de redes en su mayor parte. Pero ¿cómo o de qué manera podríamos nosotros abarcar ese universo de gente de la zona rural donde difícilmente hay acceso a luz todavía? No hay acceso a redes por la falta de internet y de las condiciones. Esa sería mi pregunta. Muy buena pregunta. Y regreso a lo que les comentaba acá. La clave es la adaptación y la flexibilidad. Efectivamente, si hay un entorno en el cual las redes sociales todavía no han entrado por completo, es necesario tener equipos que se adapten a esas realidades. Y ojo, no estoy diciendo yo que no vaya a haber campaña tradicional en 2021. Yo creo que no va a haber mítines por lo del COVID, pero si llega a haber una vacuna antes de junio o julio, igual y si ya se vuelve a permitir que haya mítines. Pero también creo que vamos a parecernos un poco más a lo que es normalmente Estados Unidos. En Estados Unidos normalmente no hay grandes mítines en las campañas, ni siquiera en las campañas presidenciales. Ves un evento del candidato a gobernador, del candidato a presidente municipal, del lo que sea, y son eventos con 50, 60 personas, con 300 cuando mucho. Y vamos para allá también nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo en México la cultura del meeting? Que de hecho meeting viene de la palabra inglesa meeting, reunión. Porque pues como no había oportunidad de contactar, de hacer propaganda, la única opción en que la gente podía ver al candidato y sentir al candidato e identificarse con el candidato era en el meeting. Y por eso eran estos eventos gigantescos. O sea, por ejemplo, el PAN en el 88 llegó a reunir 100,000 personas con Maquí en Ciudad Juárez, con Fox en el Estadio León, 40,000 personas. ¿Por qué? Porque era la única oportunidad de contactar al candidato. En cambio, por ejemplo, 2018, oye, Ricardo Anaya, pues sí, lo veo en el meeting, veo un monito ahí chiquito que según es Ricardo Anaya, porque estoy como a 500 metros. En cambio, si lo veo en su Facebook y lo veo en su Instagram, literalmente lo estoy viendo de cerca, ¿no? Lo estoy viendo como si lo tuviera enfrente. Y entonces, por lo tanto, mi involucramiento con el candidato ya no es en el meeting, sino es en las redes sociales. Y al meeting vas ya no para involucrarte con el candidato, sino vas para refrendarle tu apoyo y para reunirte con personas que también lo apoyan. Es decir, vas ya los mítines dejan de ser una estrategia para ganar votos y se convierten en una estrategia para agradecerle a los votantes que ya tienes y para animarlos a que sigan trabajando en la campaña. Se vuelve un concepto completamente distinto al que teníamos antes. En 2021, el enfoque de redes sociales va a ser cada vez más importante. Y de todos modos se seguirá teniendo que hacer la campaña tradicional, el casa por casa, esos barridos, eso se va a tener que seguir haciendo. O sea, no va a cambiar, pero sí se va a adaptar. Esas herramientas tecnológicas que algunas campañas empezaron a usar en 2018 seguramente se volverán mucho más comunes en 2021, etcétera, ¿no? Comenta Alma, ¿debemos adecuar la campaña sin meeting?
Mi respuesta sería sí. O sea, en estos momentos, si tú estás en un equipo de alguien que va a ser candidato, que quiere ser candidato, están empezando a planear, planeen hacerlas sin mítines, o por lo menos generen ese escenario, porque es muy probable que todavía por lo del COVID no se puedan hacer ese tipo de reuniones masivas o que estén muy acotadas. Entonces, por lo menos tengan claro una estrategia de qué hacer si no hay mítines. Y si hay mítines, pues aprovecharlos, ¿no? O sea, no digo yo que el mítin sea una herramienta mala, es una muy buena herramienta. A mí me encanta ir a mítines, pero ya no es la única herramienta. Entonces tenemos que adaptarnos. Comentan el tema de la cercanía. El asunto es que una campaña de redes sociales bien llevada te puede volver más cercano a la gente que un meeting. Nada más que tiene que estar bien llevada, tiene que ser auténtica, tiene que notarse que realmente el candidato te está diciendo la neta y no te está recitando lo que le escribió su consultor. Esa es la dificultad. Muchas gracias, Beto. Muchísimas gracias, Gerardo. La siguiente intervención sería para Anselmo Rivera. Adelante, Anselmo. Buenos días, Gerardo. Buenas tardes, perdón, Gerardo. Pues, buenas tardes a todos. Bueno, estaba pensando lo que decía Beto Suárez. Yo también soy de San Luis de la Paz. Miren, para abonarle un poquito más a la gran información que nos dio Gerardo, tiene razón, los vehículos ya que existen eléctricos donde uno puede mandar un mensaje, pasa por él en la parada, ya existen, Mercedes-Benz ya lo aplica en algunas empresas o en ciudades industriales. El problema del petróleo sí va a desaparecer, que deben de recordar que todo es en tiempos y en formas. Después de que hemos extraído tanto petróleo y se ha generado muchísimo plástico y todas esas cosas, ahora viene el reciclaje y viene la vuelta, o sea, se completa un círculo. Es por eso que el petróleo ya va a dejar de ser, porque ya hay mucho material para poder hacer otro tipo de reciclarlo, más bien, por ejemplo, para una defensa de un carro, para cualquier cosa. En el aspecto de las elecciones, yo les voy a comentar, yo me estoy capacitando y estoy creando un nuevo programa donde vamos a llegar a todos. Ese me va a tocar a mí hacer una presentación para aplicarla aquí en San Luis. No me han dicho la fecha, tampoco tengo todavía el programa, pero ya estamos en un 80% de cómo vamos a planear la campaña en San Luis. En San Luis vamos a llegar a todos los hogares, ¿eh? Vamos a saber cómo se llama la persona, quién vota en esa casa. Todo es información que anteriormente, no sé si se acuerdan cuando les decía, bueno, tú, ¿cómo le vas a hacer para atraerme votos? No, pues yo tengo un compadre que vive en la comunidad tal, y es bien buena onda, a ese lo quieren bien harto, y resulta que nadie lo quiere, ¿no? Y bueno, en fin. Pero esa es una información obsoleta, o sea, ya son las campañas viejas, ya hay que empezar a cambiar. Miren, yo les invito a que se metan más a la internet. Yo tengo 47 años, a mí me tocó ver desde los de 3:30 hasta todos los discos que se imaginen, la computadora vieja, todo, y he visto toda la tecnología cómo ha ido avanzando. Ahora yo la voy a usar en esta campaña de una manera muy inteligente. Cuando ya vean mi proyecto terminado, Rubén, te vas a sorprender, porque es un proyecto integral, no nada más para mí, sino para todos. Obviamente irá evolucionando y Gerardo dirá, ¿sabes qué? Pues vamos a meterle a este programa hay que meterle esto aquí, pero la idea es que yo, Anselmo, llegue el candidato y me diga, a ver, Anselmo, tú hiciste este trabajo, ¿sí o no? Sí, ok. En la comunidad del Derramadero, ¿cuántas familias hay? Ah, hay 300. Y en tal calle, que es la Benito Juárez, ¿cuántas hay? Allí hay 50. De esas 50, solamente 25 votan por nosotros y se llama Rubén Pérez, Alejandro Martínez, tiene tantos años, tiene teléfono, tiene correo electrónico y en su casa viven 3. Y de esos 3, nada más votan 2 porque el otro es menor. Esa es la información que yo voy a llevarle a un candidato. No a decirle, es que tengo un compadre que jala con bien harta gente. Ya no voy a trabajar yo así, voy a utilizar todo el sistema moderno de internet, de todo, para poder presentarle yo a alguien que quiera ser candidato los datos reales sin necesidad de mentir y estar erróneo en nuestras campañas. Porque yo siento que ya debemos de cambiar, ¿eh? Eso de andar acarreando gente y
y darles despensas y esa cosa y comprar voluntades y ser corruptos, que yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, no funciona. O cambiamos o de verdad que vamos a desaparecer. Es mi comentario. Ahí está, no activo el micrófono. Sí, coincido en la importancia de adaptarse, de estar a la altura de los tiempos y la importancia también de la información, del tener la información y saberla sistematizar de manera que pueda utilizarse de manera adecuada. La información, lo clave no es solo el dato en sí, sino el cómo se utiliza. Muchas gracias, Anselmo. Muchísimas gracias, Gerardo. Continuaríamos con Carla Rochini, su intervención. Adelante, Carla. Muchas gracias. Felicidades, Gerardo. Me encantó tu presentación. Muchas felicidades. Bueno, coincido con Anselmo y con Beto de San Luis de la Paz, los dos. A mí algo que me preocupa mucho es la cobertura que tendremos de Internet. ¿Qué pasaría si el partido se enfoca a gestionar esta parte de que en todas las comunidades, yo sé que es un gasto muy alto, muy grande, pero tal vez podamos, o sea, significativamente, la inversión que se redituaría muchísimo en el beneficio que tendríamos nosotros en el momento de acercarnos a las comunidades si no lo podemos hacer de manera presencial, si lo tenemos que hacer de manera virtual a través de las redes. Me encantó la aplicación que plantea Anselmo, pero me preocupa la accesibilidad de la gente en las comunidades. Tú vas a Dolores, vas a San Luis de la Paz y no tienes señal de internet, te pierdes trabajando a 1 hora, o sea, estando en Guanajuato y dices voy a San Luis de la Paz y te vas por la sierra y te pierdes. No, porque no hay comunicación, se pierde totalmente la comunicación. ¿Qué pasaría si nos enfocáramos ahorita en este año a generar esa gestión, esa necesidad que tenemos que cubrir, que no solo nos va a servir a nosotros, sino que les va a servir a toda la ciudadanía? Simplemente ahorita con el tema del COVID, los niños tendrán una tablet que fue otorgada por el gobierno, pero no tienen el acceso a Internet, entonces la tablet no les ha funcionado como se pretendía que funcionara, porque no llega la señal de Internet hasta sus comunidades. Eso yo creo, no sé tú qué me digas, pero creo que sería un éxito para el partido y obviamente para el gobierno. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que sí es un tema de fundamental importancia para, en este caso, pues en Guanajuato, que somos, que tenemos un gobierno panista. El acceso a Internet es fundamental. O sea, yo creo que es un tema prioritario ahorita antes de la campaña y siempre. O sea, va a ser, así como se habla tanto de la importancia de llevar agua potable a las comunidades, pues el llevar Internet a las comunidades se va a volver solo un poquitito menos importante que el agua potable. Entonces sí es fundamental enfocarse en este esfuerzo. Ahora, ¿qué pasa si no se logra? Aún así, el partido, y digo, ya le tocará a quienes estén encargados de esos temas, el partido tendrá que esforzarse muchísimo en garantizar que su estructura de campaña tenga acceso a Internet, estén en donde estén, o sea, ya sea por Internet normal, por Internet satelital, o sea, tendrán que buscar en la medida de sus posibilidades que todo el mundo esté conectado. ¿Por qué? Porque en estas campañas las cosas se van a ganar o se van a perder por decisiones rápidas y van a tener que coordinar no sé, a todo el equipo de campaña en el estado de manera casi automática para X o Y activación o para X o Y cosa, y para eso será fundamental que tengan acceso a Internet, y seguramente ya lo estarán trabajando también en la medida de lo posible. Pero además el tema de la seguridad. Ahorita aquí en Salamanca no podemos salir a la calle porque, bueno, hay estos, no barricadas, sino están impidiendo que haya acceso a las calles por el tema del marro. Si, lo que no hizo el COVID, el marro lo ha logrado, nos tiene a todos en nuestras casas. No quiero pensar qué va a pasar en tiempos de campaña con la inseguridad y con alguien que no, con el que no esté de acuerdo el marro,
y que quiera perjudicar al partido o al candidato o a quien fuera que esté participando en campañas. Yo creo que va a pasar mucho como está pasando en Estados Unidos con Joe Biden, que está metido en su sótano y está haciendo una gran campaña y que está haciendo mucho más que lo que está haciendo un presidente que pues de la Casa Blanca podría estar haciendo lo que quisiera, pero es un ejemplo que tendremos que seguir nosotros de una campaña exitosa y que está generando mucho más beneficio y con menos esfuerzo económico que lo que podríamos hacer en una campaña en tierra. Bueno, acá esperemos que para el 2021 ya este tema esté resuelto y ya no tengamos este caos, que ya las autoridades hayan logrado poner orden. Respecto al otro, bueno, digo, por ejemplo, a Biden lo tienen encerrado porque pues ya está muy viejito y el señor tiene síntomas claros de demencia, o sea, se le va el avión muy feo. Entonces, a Biden, en cuanto lo empiecen a sacar de eventos, la ventaja que trae se le va a caer horrible. En cuanto sea el primer debate, lo van a hacer pomada, porque el señor está mal. En una circunstancia normal, los demócratas nunca lo hubieran puesto candidato, lo pusieron porque no tenían de otra. Ayer dijo que había 120 millones de muertos por COVID. O sea, está mal. Gracias. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Gerardo. Continuaríamos con la intervención de Claudio Santoyo. Adelante, Claudio. Sí, gracias, Rubén. Gerardo, una excelente ponencia. Te quiero hacer una pregunta, a ver si a grandes rasgos me pudieras contestar. ¿Cómo plantearías la coordinación de una campaña en el 2021 en un municipio pequeño con menos de 100,000 habitantes? Sería mi pregunta, Gerardo. ¿Cómo la plantearía? Bueno, pues la plantearía que el enfoque tendría que ser visitar casa por casa. O sea, digo, yo me acuerdo, en 2018 yo vivía en Guanajuato, que Guanajuato es un municipio con más de 100,000 habitantes, y fueron a mi casa todos los candidatos del PAN. O sea, y no fueron a mi casa de, ay, es que es militante. No. Fueron a mi colonia y pasaron saludando. Y si mal no recuerdo, fue Juan Carlos Romero, que iba para diputado federal, la maestra Marta Delgado, la que es hoy la diputada local, y Alejandro Navarro, y recorrieron la colonia. Y no fue un recorrido así o sea, no era que se quedaran 2 horas en cada casa, pero sí pasaban casa por casa saludando, se quedaban 2, 3 minutitos en las casas que ya su avanzada les había preparado. Si es un municipio de menos de 100,000 habitantes, digo, dependiendo de qué tan lejanas estén algunas comunidades, habría que ver situaciones específicas. Pero en un municipio pequeño yo creo que sí debería el candidato hacer lo más posible de ir a saludar a todo el mundo a su casa. O sea, yo en eso centraría mi enfoque. Yo no haría grandes mítines, haría más bien mini mítines de colonia, en todo caso, y me enfocaría en pasar a saludar a la gente a la casa para generar ese enfoque personal. Ahora sí, también depende del candidato. Hay candidatos que pues, lo mejor es taparlos, ¿no? Oye, es que fulanito, pues sí es la onda, pero es súper antipático, ¿no? Pues entonces, entre menos lo vean, más votan por él. Pues ni modo, ¿no? O sea, también depende ahí del perfil de cada persona. Sí, en el sentido de las visitas presenciales y las redes sociales, hablando de porcentajes, ¿qué porcentaje en lo presencial y qué tanto porcentaje le meteríamos a lo digital? El candidato tiene que estar en lo presencial. El candidato, y esto es regla de Vancouver, un político nunca debe manejar sus redes sociales. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque está enojado, tuvo sus 5 minutos malos, le hizo enojar un comentario que le hicieron y se le soltó un mira pendejo y ya se lo van a linchar. O sea, las redes sociales las tiene que trabajar alguien que sepa de redes sociales. Tampoco se vale que al más mocoso del equipo de campaña, es que fulanito se la pasa en TikTok, eso no lo hace experto en redes sociales. Lo hace un sonso que está pegado en el teléfono. Necesitan a alguien que sepa de redes sociales, que sepa qué es lo que está publicando y que esa persona sea la que se encargue. El candidato
de preferencia que ni toque el teléfono. O sea, que se le toman videos al candidato mientras está saludando y ese video se sube a redes sociales. Es decir, el candidato debe tener presencia en redes sociales, una presencia muy fuerte, pero él no se debe encargar de las redes sociales. El candidato tiene que encargarse de que la gente lo vea, de saludar, de estar en eso, y otra parte de su equipo encargarse del tema redes sociales. Una estructura, como comenta Delia acá en el chat, y además una estructura de gente que le sepa, y de gente que tenga la madurez emocional para no engancharse. ¿Por qué? Pues porque los contrarios te van a mandar gente a insultar, a ofender en los mensajes. Entonces necesitas a alguien que sepa a qué sí contestar y a qué no contestar, porque hay gente a la que no vas a convencer, y cómo manejar las estrategias. O sea, no basta con poner al chavito o a la chavita que se la pasa viendo TikToks a manejar tus redes. Y menos ahora que va a ser mucho más delicado el problema. Y también que los candidatos no tengan acceso a sus redes. O sea, el riesgo de que estén enojados y pongan una imprudencia es muy alto. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Claudio. Muchísimas gracias, Gerardo. Pues bueno, con esto concluiríamos nuestra capacitación del día de hoy, viernes, agradeciéndote nuevamente, Gerardo, por todo el conocimiento, por este espacio de opinión y de comunicación también. Agradecerles nuevamente a todos, por supuesto, a todas y a todos por participar el día de hoy. Y nuevamente agradecerte, Gerardo, de parte del licenciado Salomón, del licenciado Eduardo López Mares y también del presidente de Román Cifuentes, aparte de nombre también de todo el equipo de formación, con mucho gusto. Ahí después estamos platicando para tener todavía más acercamiento y, por supuesto, muchos más temas para seguirnos actualizando. Nuevamente, antes de concluir, hacerles la invitación a que podamos seguir los nuevos programas que tenemos para todas y todos ustedes desde formación y capacitación. Ya iniciamos la próxima semana con una serie de capacitaciones diarias nuevamente. En este caso, cómo generar opinión pública con Natalie Becerra. Regresan las capacitaciones con ponentes internacionales diarias también, desde el Centro de Información Política, también vamos a estar ahí trabajando. Y ya hay dos escuelas en inscripción para que se puedan registrar, que es la Escuela de Comunicación Política y la Escuela de Liderazgo Político. Ya están ahí mismo en la página para que se puedan registrar. Y pues bueno, agradeciéndoles a todos, tomaríamos nuestra fotografía grupal antes de cerrar para que podamos ir abriendo la cámara. Quienes todavía no tengan su cámara activada, todavía en este ratito lo podemos realizar. Ya estoy viendo la mayoría. Voy a habilitar la vista galería para que todos podamos salir. Y voy a empezar a hacer scrolling. Voy a empezar a moverme en la pantalla para que todos podamos salir. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, ya estoy viendo a todos. Voy a tomar una serie de capturas. Excelente, ahora sí, lo padre es que ahora sí ya veo la mayoría en cámaras, entonces eso es muy bueno. Ya lo resalta. Un saludo, tocayo Gerardo. Listísimo. Muchísimas gracias, gracias a todos por la participación. Gracias, Gerardo, nuevamente. Excelente viernes, que estén muy bien y nos vemos el lunes. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Un saludo a todos desde Villagrán. Buen fin de semana. Saludos desde Aguascalientes. Adiós. Gracias. Excelente semana. Adiós. Adiós.